Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Y a esta hora nos acompaña el ministro Augusto Valderrama, él es vocero presidencial. Y señor ministro, aunque no está aquí para hablar de ese tema, tengo que pedirle una reacción a la entrevista que acabamos de hacer y que creo que usted la pudo escuchar, ¿no? ¿Qué le puede decir usted a estos pacientes que están reclamando porque dice que ha fracasado la política de trasplante renal en Panamá? Bueno, Lo estoy enredando, lo estoy metiendo en un tema no el tema, que no le no toca, el pero usted tema nuestro, como pero sí yo vocero, creo que ¿no? podemos contestar. Uno, yo pienso que nosotros en el sector salud hemos sido no solamente de Panamá, sino todo el mundo en prácticamente estos años y 8 meses de pandemia fueron suspendidas prácticamente todas las operaciones, se manejó solamente el problema de COVID y eso ha estado atrasando todo lo que es las operaciones de orden rutinaria y producto de enfermedades crónicas. Yo pienso que tenemos que organizarnos y una vez estemos retomando la normalidad, como se está haciendo ahora, terminando el proceso de vacuna, ya se han ido abriendo algunas otras especialidades para operación, sobre todo casos cardíacos, casos de insuficiencia renal, la hemodiálisis y todo lo demás. Y pienso que hay que organizarse y hacer, es una situación delicada. Hay miles de pacientes que están con problemas renales, hemodiálisis, y pienso que hay que tomar este tema a nivel de Estado y ahora una vez comience a recuperarse la parte de la pandemia, establecer eso. Pienso que hay que crear una cultura y sobre todo uno en la prevención de estas enfermedades producto de la diabetes y todas las enfermedades de tipo no transmisibles que son las que se están apoderando hoy en un mundo donde las situaciones nos obligan a condiciones que afectan la salud. Así que yo sí me sumo a lo que acaban de decir los pacientes y creo que es la salud y la vida de los panameños es prioritario para todo Estado y pienso que hay que seguir trabajando en eso, retomando. Hay especialistas que han ido y están estudiando en otros países para trasplante no solamente de riñón, de hígado. Esto hay que fortalecerlo y tenemos que romper, como hemos dicho nosotros, estas grandes desigualdades. Acá estamos correctos normalmente y pidiendo por una cuestión justa, mientras acá hay otros que no tienen ni siquiera un centro de salud. Así que esta pandemia nos va a obligar a todos como Estado a redefinir nuestras políticas sociales y a invertir más en áreas que demandan cada día mayores recursos y sobre todo también trabajar duramente en la prevención de estas enfermedades que son enfermedades costosas y muy duras para los pacientes que sufren de la insuficiencia renal o de problemas hepáticos o el cáncer. Así que pienso que este es un debate y le pido a los pacientes con insuficiencia renal que sigan organizando, creando conciencia a nivel de la sociedad y el Estado, y pienso que tenemos que hacerle frente todos como panameños, y no solamente a estas, sino a otras grandes enfermedades que están ocasionando problemas serios en nuestras sociedades modernas. Ministro, le saluda Mirna y me voy a aprovechar del espacio de las preguntas no programadas que ha abierto Alexandra para preguntarle el tema usted es funcionario público, usted es un ministro de Estado, también se desenvuelve en ese ambiente político. ¿A usted qué le parece todo esto que ha ocurrido en las últimas horas con relación al tema de la diputada Yanibel Ábrego del doble salario de funcionarios públicos? Bueno, mira, primero que todo no tengo la información correcta y no tenemos elementos para mayores, pero sí somos de la tesis que todo funcionario público, esté donde esté, tenemos, como dice el presidente Cortizo, ser transparentes en esta pandemia y fuera de pandemia. Los fondos del Estado son fondos sagrados y todos tenemos la obligación moral, legal, de actuar correctamente y cuidando como sagrados los fondos del Estado y que lleguen a las personas, a los proyectos y a los recursos que necesita el Estado y la población. Entonces, yo sí señalo que cada caso debe ser
puesta a la denuncia, las investigaciones deben hacerse correctamente y el órgano judicial actúe en derecho. Yo soy del criterio que tenemos que partir con un principio básico en el derecho, que es la presunción de inocencia, y que las autoridades correspondientes en cada denuncia hagan las investigaciones correctamente, que caiga quien caiga, después que se haya actuado con justicia y en estricto derecho se debe hacer, y que la ciudadanía tiene el derecho como mayor mandato con el poder popular de ser una fuente de balance, de escrutinio y de exigir a todos los funcionarios públicos que actuemos de manera correcta, transparente y haciendo las cosas como se deben hacer de manera transparente, correcta y honestamente. Ministro, le voy a decir lo que va a pasar con ese caso. Y no tengo bolita de cristal. No va a pasar nada. Y no va a pasar nada por el análisis que hicimos más temprano con el licenciado Carlos Barzallo de Transparencia Internacional. Él dice que esa es una ley medio mal hecha y medio mal interpretada, que permite que funcionarios en cargos de elección popular se acojan a una licencia con sueldo. Eso es un lujazo, una licencia con sueldo. Entonces tenemos 30 alcaldes. ¿Cómo ve usted que en plena pandemia, cuando el gobierno ha anunciado un plan de austeridad, cuando usted mismo ha sufrido recortes en su presupuesto en un tema tan delicado como el agro, tengamos a 30 alcaldes que gozan de una licencia con sueldo para ir a trabajar en otro puesto del gobierno? En este caso, el alcalde de Capira gana más que un viceministro. Él tiene un salario como alcalde y un salario como conductor en la Asamblea Nacional que hacen un gran total de $6.600. ¿Cómo es esto posible? Yo pienso... ¿Cómo se interpreta esto como austeridad? Mira, el problema lamentablemente existe o favorablemente, creo yo, más que lamentablemente, la separación de los poderes. Ahora mismo están acusando al presidente Bukele por actuar antidemocráticamente, haber sacado a los jueces, a los magistrados. Hay una condena internacional por no respetar el libre derecho de la democracia. Y la democracia nos guste o no nos guste, está basada en la separación de los poderes. Nosotros como pueblo, de esos alcaldes están en ministerio. El derecho de escoger a los funcionarios. Yo pienso que es importante la madurez política de nuestras sociedades, porque en la medida que nosotros escojamos las personas más correctas, que nos representen, nosotros tenemos que ir luchando por la madurez social y política de nuestras sociedades. Entonces yo pienso que es importante la opinión pública, la democracia, la crítica constructiva y ir exigiendo que leyes, que son leyes de la República, y los funcionarios públicos, querramos o no querramos, tenemos que cumplir las leyes que existen, entonces hay que cambiar las leyes. Pero están nombrados en ministerios la mayoría. Porque dar un golpe de Estado, y no sé si ustedes quieren dar un golpe de Estado. No, pero usted bien que un alcalde que fue electo para trabajar. Está mal, pero existe una ley. Entonces, ¿cómo hacemos si la ley existe? Habrá que cambiarla y ustedes tienen que ser conscientes de eso. Porque de lo otro, entonces ponemos un dictador, hacemos como Bukele, cambiamos todo y lo primero que van a salir a la calle son ustedes a decir que hay un autoritarismo. Entonces hay que hacer los pasos que se necesitan de manera dentro del paso democrático. Y Ministro, por eso no son tan fáciles, porque son diferentes opiniones. Es fácil tener un gobierno dictatorial y hacer lo que yo quiera, pero al final de cuentas todos los dictadores se convierten en todo lo contrario que dicen y lo que hacen es oprimir al pueblo, y ahí tenemos ejemplos claros en América Latina que ustedes bien lo ven. Entonces hay que seguir con la denuncia ciudadana, exigiendo. Aquí hay un sector de la ley, el sector judicial, que tiene una mora grande con este país, y es un sector independiente judicial. ¿Qué vamos a hacer con un órgano judicial que todavía tenemos cuántos juicios pendientes? Aquí no se ha culpado a nadie, mientras otros países también hay que pedirlo. La Asamblea también tenemos que pedir. Creo que el tema electoral ha demostrado una madurez, y donde ha habido un sector que se ha opuesto a algunas reformas, etcétera. Se está en una mesa discutiendo desde ayer, y creo que esa es la vía difícil
de hacer un parto en la democracia, pero esa es la democracia y yo prefiero vivir en un país democrático donde puedo opinar, criticar, hacer marcha, a vivir en un país dictatorial que hacen lo que le da la gana y no reconocen la independencia. Y la Revolución Francesa se hizo para quitar el absolutismo y crear 3 poderes, que es la base de la democracia. Entonces, ahí tenemos nosotros como... Y las democracias, ministro, las democracias... La capacidad y la educación para escoger a los mejores, y eso es la gran dilema, acabar con que no son correctos, pero hay que seguir luchando dentro del sistema democrático. Una democracia, ministro, que no negamos que tal vez es el sistema ideal, pero que sigue sumida, y usted bien lo sabe, a nivel no solamente de Panamá, sino a nivel de la región latinoamericana y del mundo, en la corrupción y los casos de corrupción que se denuncian y que no llegan a ningún puerto seguro. Y eso usted lo sabe muy bien, pero bueno, yo quisiera... Pero entonces tenemos que preguntarnos por qué hay... Para que haya un corrupto, tiene que haber alguien que pague la corrupción. Ah, por supuesto, y eso está claro. Un baile acá, ¿no? de dos. Un baile Tenemos de una dos. sociedad corrupta, entonces, ¿quién? Y la toleramos. Entonces, todo el mundo de hoy, después de esta pandemia, tenemos que prepararnos. No la toleramos, ministro. No se va a poder coexistir en este país. Ahí vemos ahora mismo más de 20.000 haitianos entrando a la primera potencia del mundo con situaciones donde no tienen las mínimas condiciones básicas de vida, ni siquiera democracia. Entonces nosotros tenemos, y estoy de acuerdo con ustedes, retomarnos como humanidad. ¿Qué queremos hacer nosotros con ministro? Pero, ministro, usted lo dijo muy bien al inicio de la entrevista. Usted dijo que tenemos una obligación moral y legal. Y lo que pasa es que no siempre la parte moral va de la mano de lo legal. Y ese es mi tema. Bueno, pero entonces el que tiene la plata paga. Y aquí lo que hay que pagar es la corrupción. Y la corrupción viene desde el inicio de la humanidad. Y la corrupción no es de hoy ni de ayer. Viene de... No, total. Y ha estado mal. Y ha estado mal antes y ahora. Pero ese es mi tema. Para mí la sociedad está corrupta y tenemos que vernos cara a cara y es fácil señalar. Yo quiero que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo quiero ver dónde están los que pagan la corrupción y los que han corrompido toda la humanidad y las empresas que han soltado millones de dólares, ¿dónde están? Y siguen listando con el Estado. Ahí de la vecina que robó una cartera o robó 10 huevos de tortuga. ¿Y dónde están los ladrones de corbata y saco blanco? De acuerdo con usted, no deberían poder licitar con el Estado, por ejemplo. Creo que ahí estamos. Bueno, eso hay que hacerlo y hay que seguir luchando en eso y por eso digo que la democracia es el mejor sistema. Hoy se está tambaleando todos los países y la democracia. ¿Por qué? Porque no tenemos la madurez de ser pacientes en el parto y creemos que falsos profetas van a venir con varitas mágicas a salvar los países y vemos lo que está pasando, aquellos que ofrecen soluciones mesiánicas y que no las hay, sino que todos tenemos que pagar nuestro sacrificio en esta sociedad si queremos tener una sociedad justa, transparente y que cada uno sea ejemplo de transparencia, porque cuando sí critico a los demás, cuando estoy en oposición, pero cuando llego a gobierno hago lo que critico y entonces nos vamos en una doble moral y los vendedores y los fariseos y los mercaderes del templo se apoderan del templo apenas llegan. Bueno, se me puso muy religioso, ministro. No, pero eso es que nadie cree en nadie, ministro. Hay un tema grande. Tenemos que creer, hay gente que está haciendo. Yo considero que dentro del sector privado, dentro del sector gobierno, hay personas que lo están haciendo bien. No podemos decir que todas las son maleantes, que el Papa es maleante, que todos los médicos... Bueno, hasta allá no vamos a llegar, ministro. Hay personas quizás también en el Vaticano. Y lo que lo están haciendo bien, y también el problema serio, es de la gente buena que no quiere meterse en política, que no tiene el valor de poner su vida personal e ir a pelear en los puestos públicos, a lanzarse a elecciones porque quieren la comodidad de su casa y de las playas y de las casas, pero hay que meterse a política y lo que quieren el cambio tenemos que hacerlo en democracia, metiéndonos el ruedo a torear los toros bravos. Ministro, ¿qué tal si ya nos tomamos un tecito y nos vamos como que relajando un poco y hablamos del mensaje del presidente? No, pero es que a mí lo que me molesta es que todos queremos ser los perfectos y nadie, y el cambio se comienza por cada uno de nosotros. Por supuesto. Revise. Usted sigue hablando de los medios, a mí no me gusta porque aquí hay una inquisición, entonces vamos a discutir temas, vamos a ver dónde ponemos el dedo en la llaga, porque gobernar no es fácil y menos en esta pandemia, pero nosotros tenemos hoy, gracias a Dios, un país en paz y democracia. Aquí no se persiguen las ideas, se han hecho marchas
maduras, tanto de oposición como de gobierno. No hubo un solo herido, un solo carro quemado. No ha sido lo que ha pasado en otros países. Tenemos una vacunación que la hemos hecho bien y hemos avanzado. Lo que sí tenemos que seguir madurando socialmente y viendo en la política a los mejores hombres, las mejores y las ideas, y matar el clientelismo y el juega vivo que se apodera de este país, de todos los panameños. Pero, pero yo me resisto a creer, ministro Valderrama, que la sociedad es corrupta. Yo creo que aquí mucha gente que trabaja en alto y que quiere dejar su nombre en alto todos los días sin incurrir en actos de corrupción tan deleznables, lo que hemos visto. Correcto, pero denunciemos y hagamos que cada uno tiene responsabilidad de gobernar y establecer las leyes y las normas. Tenemos que poner fuerte y denunciar, y nosotros no podemos ver este país como un kindergarten y un juego. Aquí estamos jugando el futuro de nuestro país, de nuestros 4 millones, y veamos lo que personas irresponsables, atacando de manera irresponsable, han conseguido en otros países, todo lo contrario de lo que se persigue, y es la muerte de la democracia. Yo creo que tenemos que seguir debatiendo todas nuestras diferencias con respeto, pero buscando soluciones, y nadie tiene la verdad absoluta ni la solución absoluta. Este es un problema de que tenemos que eliminar nuestras desigualdades particulares, egoísmo, y unirnos como panameños, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para salvar este país, salvar nuestra democracia y sobre todo un país mucho más justo. No puede ser que tengamos el país con mayor crecimiento económico y tenemos el tercer país con mayor desigualdad social, que se convierte en un caldo de cultivo para gente enemiga a los tradicionales sistemas de democracia y de libertad. ¿Cuál va a ser el discurso del presidente mañana? ¿Cuál va a ser el discurso, ministro? Porque ese era el motivo de la entrevista, era que nos diera un adelanto de lo que va a pasar mañana en Naciones Unidas. Bueno, el presidente lo ha señalado y lo ha predicado, la unidad de los panameños. Tenemos una oportunidad en esta pandemia de sacar lo mejor, y se ha sacado en muchos aspectos. Yo quiero felicitar a todo el pueblo panameño. Aquí se habla muy mal de los panameños, pero a mí me ha tocado personalmente ver el cumplimiento del uso de la mascarilla, el distanciamiento. Hoy somos uno de los países, se acepte o no se acepte, le guste o no le guste, reconocidos por el mejor manejo de la parte de la vacunación y la pandemia. Tenemos un punto hoy envidiable en muchos países. Se criticó mucho la vacunación, se compraron las mejores 2 vacunas, y en la parte social estamos creciendo, llegamos a crecer 10%, tenemos una gran oportunidad. El presidente va a señalar eso, nuestro compromiso con el cambio climático, nuestro compromiso para mantener a nuestro país como un centro que ha sido de comercio internacional al mundo, mantener nuestra paz y estabilidad social, y pedir a los países ricos de este mundo que tienen que cambiar su forma de pensar. Nosotros no pueden exterminar mandándonos productos baratos, productos agropecuarios, excesivas importaciones, para que en nuestras economías desaparezcan, haya pauperización, hambre, y se produzcan estas grandes emigraciones que están saliendo de África, de Sudamérica, del Caribe hacia Estados Unidos y Europa, si no hay un cambio de actitud en nuestras relaciones sociales y económicas, porque si no, todos vamos a perder todo. Y creo que es un momento de inflexión, de hacer un análisis serio de lo que está pasando en el mundo, de las grandes desigualdades y el papel de los países ricos, que se estén perdiendo vacunas ahora en los países ricos porque están venciendo mientras faltan miles y miles y millones de personas que se han vacunado. Entonces pienso que ese es el mensaje, y tenemos que trabajar todos unidos y viendo más lo que nos une. El tema migratorio forma parte de usted mencionaba la crisis migratoria, ¿no? El tema migratorio va a ser parte de ese discurso, porque yo pensaría que es un tema esencial. Sí, definitivamente. Ustedes están viviendo lo que está pasando en Colombia. En menos de 8 meses han pasado más de 80.000 personas por Panamá, y allá hay más de 100 y pico mil personas, y sigue creciendo. Y ven lo que están pasando ahora mismo en Estados Unidos y cómo se está deportando a todos los haitianos hacia Haití, que muchos tenían hasta más de 10, 15 años que habían salido con el primer, y no solamente eso, sino ahí vemos todo lo que está pasando en Centroamérica, y no solamente Centroamérica, el caso de Europa, ya hay sociedades y ciudades en Europa donde la mayoría son musulmanes y tiende a desaparecer la mayoría europea. O sea que estamos viviendo momentos difíciles que tenemos que empinarnos sobre nuestras
pequeñeces y nuestras miserias humanas y ver, como usted lo han señalado, discutir buscando soluciones y que sean las mejores soluciones pensadas y que no nos vayamos por los espejismos que nos venden otros que nos llevan a peores situaciones que todos lamentaríamos en el futuro. Muchísimas gracias, ministro Augusto Valderrama. Gracias por la apertura también a hablar de los otros temas de actualidad que hacen noticia y un debate interesante, ¿no? Sobre diferentes puntos de vista, ¿no? No, yo la felicito a ustedes porque yo sí creo que lo que falta en este país, y lo han dicho varios periodistas, es el debate serio y responsable. Es fácil pararme en un micrófono y juzgar y convertirme en la Santa Inquisición y prender las hogueras contra los brujos y brujas del mundo, pero pienso que lo que falta en esta sociedad y en este mundo de hoy es un debate serio y analizar realmente cuál es el futuro de la humanidad y de este planeta con tanta tecnología, con tantos miles y millones de recursos que se botan en armamento, en guerras inventadas, y esos recursos, ¿qué sería de nosotros si lo utilizáramos para producir alimento y mejorar las condiciones de salud, de cultura de nuestros pueblos? ¿Y qué mejor mundo tendríamos, ministro, si tuviéramos Así políticos menos deshonrosos, diría yo? Exactamente, creo que tenemos que buscar todos juntos lo mejor de cada uno. Dice la Biblia que el trigo y la cizaña están dentro de nuestro corazón. Lo importante es cuál alimentes, si el trigo o la cizaña. Y los que son trigo, que se dejen de estar juzgando y más bien con su ejemplo y su luz Nosotros somos trigos, ministro. Nosotros somos el trigo. Bueno, ministro. Bueno, entonces no se preocupe. Solamente dice el Señor que nadie sabe quién es, que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Él le tocará al final juzgar quién es trigo y quién es cizaña. Así que tenemos que hacer las cosas bien y al final el Señor es el que juzga. Me encanta que usted hace estas reflexiones bíblicas bien importantes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de temas tan delicados como corrupción y situaciones de las que yo pienso que el temor a Dios es fundamental en nuestras sociedades y se ha perdido grandemente el temor a un ser supremo que quiere el bien para todos y que no necesitamos mucho para ser felices. Lamentablemente hemos cambiado el Dios por el becerro de oro y eso es lo que está distorsionando todos nuestros principios morales. No, si el becerro de oro lo tenemos clarito en algunos casos, sin duda alguna. Gracias, gracias por estar acá. Gracias a ustedes y el debate tiene que hacerlo. Y lo importante sí es, y le hablo seriamente, la democracia es el parto más difícil de la libertad, pero es el mejor parto y lo demostraron los héroes de la Revolución Francesa. Es fácil dirigir un país sin democracia, sin parlamento, sin jueces, sin nada, sin diferencia de opiniones, sin medios de comunicación. Es fácil, pero es tedioso y es frustrante cuando tú le quitas el derecho fundamental del ser humano, que es la vida y la libertad. Con usted, ¿qué le parece? Lo vamos a invitar para que se quede toda una mañana con nosotros aquí analizando el futuro del país, del mundo, y el cambio climático y de la Biblia, y pudiéramos en una segunda ocasión. Y es responsabilidad de todos, lo que tenemos que decir a todos, que todos somos responsables y empoderar al mínimo ser humano, que se empodere en la construcción de su futuro y que no sea marioneta de los intereses económicos y políticos del mundo. Gracias, ministro. Ahora sí, gracias. Gracias, ministro Valderrama, por estar esta mañana con nosotros. Aquí, bueno, gracias a ustedes y seguimos unidos en la lucha por Panamá. Serias y responsables que hacemos las preguntas que hay que hacer y tratamos los temas que hay que tratar, definitivamente. No, yo no le tengo miedo a la discusión, creo que a lo contrario, hay que promover la discusión. Un poco más relajados, hablando de deportes. Yo creo que tenemos hasta una buena noticia, Alexandra, dentro de todo. ¿Qué te parece? Así es. Vamos a la pausa.